Buenas gente, bienvenidos a la Puerta del Norte. De entre todas las localizaciones que he ido incorporando al universo de Syncrail a lo largo de los años, hay una a la que guardo especial cariño, por ser nada menos que la primera, el punto de partida a partir del cual todo empezó a tomar forma. Hoy os voy a hablar de esta localización y vamos a ver en detalle algunas de las características que la hacen única y distintiva, aunque tratando de no desentrañar demasiado de la trama. Así que sin más, pasemos a hablar de la isla flotante de Arindal, el lugar en el que comienza la historia que se desarrollará a lo largo del cómic de Syncrail. Cuando empecé a estructurar la narrativa del cómic de Syncrail, sabía que quería que la historia comenzara en una localización remota, donde una pequeña comunidad habitara pacíficamente al margen de los acontecimientos del resto del mundo, por lo que ubicar dicha comunidad en una isla tenía mucho sentido. Y en el momento en el que se me ocurrió que esta isla flotara entre las nubes aislada de todo, supe que no había vuelta atrás. En cierta manera, se trata de una declaración de intenciones en toda regla, al más puro estilo de la Academia de Platón, con su mítica inscripción: nadie entra aquí sin saber geometría. En este caso, si te adentras en el universo de Syncrail, debes estar preparado para sumergirte de lleno en la más pura fantasía. En lo que a fantasía se refiere, siempre he tenido debilidad por las islas flotantes y los barcos voladores, como buen fan de los Final Fantasy clásicos que soy. Se trata de un concepto que creo que encapsula perfectamente la esencia de lo que consumir una obra de fantasía debería ser. No se trata de que no haya normas ni leyes físicas, sino de presentar mundos donde esas leyes sean lo suficientemente parecidas a las nuestras como para que resulten verosímiles dentro de unos márgenes de la ficción, pero a la vez lo suficientemente distintas como para que en ellos puedan tener cabida aquellas cosas con las que todos soñamos pero que no son posibles en nuestra realidad. En este sentido, las islas flotantes siempre han sido un recurso bastante socorrido en este tipo de obras. A veces se nos da una explicación más o menos científica que encaje dentro de las leyes planteadas en el universo al que pertenecen, y otras simplemente se nos presentan como tal, sin mayores explicaciones, lo que aumenta la sensación de misterio alrededor de ellas. También existen casos donde se entiende que la explicación radica en parte en causas mágicas y en parte debido a algún tipo de tecnología. En el caso de Arindal, creo que lo mejor es mantener el misterio por ahora, ya que la naturaleza y el origen de la isla forman parte de los temas que serán explorados a lo largo de la trama. En lo que sí suelen coincidir la mayoría de historias que incluyen islas flotantes es que éstas sean escasas o incluso únicas en el mundo al que pertenecen. Esto es algo en relación con lo que comentábamos antes acerca de la verosimilitud y los márgenes aceptables de la ficción. Si se nos presentara un mundo donde no hubiera ningún tipo de cohesión entre las leyes físicas como pueden ser la gravedad, nuestras expectativas acerca de lo que podríamos esperar encontrar en dicho mundo no estarían definidas, y por lo tanto nada de lo que se nos muestre nos generaría sorpresa o fascinación, ya que estaríamos en un escenario en el que todo es posible, lo que en la práctica situaría a dichas ambientaciones en un punto cercano al surrealismo. Para mí, la manera más efectiva de introducir una isla flotante en un mundo de fantasía es establecer que su existencia sea una excepción y no una regla, y que su contemplación cause la misma fascinación que nos produce a nosotros a los propios habitantes de dichos mundos. Otro de los tropos más habituales en lo que a islas flotantes se refiere es la presencia de algún tipo de ruinas de una civilización antigua y olvidada, algo que siempre da un toque extra de nostalgia y misticismo a estas localizaciones. Y en el caso de Arindal, en este aspecto tampoco va a ser una excepción. Pero antes de que pasemos a hablar de los aspectos culturales y de los distintos grupos de residentes que integran su comunidad, me gustaría hacer un par de apreciaciones desde el punto de vista puramente artístico y de worldbuilding. Y es que el proceso de conceptualización y diseño de esta ubicación fue bastante interesante, ya que las propias particularidades que presentaba el tipo de localización que había planteado requerían ciertos elementos que debían ser incorporados tanto a nivel narrativo como artístico. Si la idea era que existiera una comunidad asentada en la isla a lo largo de varias generaciones y que permaneciera aislada e independiente del resto del mundo, significaba que en la isla deberían de existir todos los recursos necesarios para que dicha comunidad fuera autosostenible, ya que el comercio con el exterior quedaba completamente fuera de la ecuación. Por tanto, no se podía tratar de una pequeña masa de tierra flotante discreta con 4 chozas como imaginé en un principio. La isla debía de ser lo suficientemente vasta como para contener bosques de donde extraer madera para sus construcciones, un ecosistema complejo que posibilitase la caza y el cultivo, así como su propio ciclo del agua que permitiese su obtención y consumo sin que ésta se encuentre estancada. Todo esto hizo que tuviera que ir jugando conceptualmente con el tamaño y las proporciones de la isla para encontrar el punto perfecto. Otro aspecto a tener en cuenta era la relación entre la porción de la isla ocupada por la aldea donde residen sus habitantes y las zonas salvajes. Por si no hubiera resultado evidente por todo lo dicho hasta ahora, Syncrail es esencialmente una historia de aventura, en la línea de lo que podría esperarse de un anime shonen o un JRPG. Y lo que esto conlleva es que las localizaciones que se presenten a lo largo de la trama deben darse a provocar esa sensación de ser lugares interesantes de explorar para aquellos personajes que lo recorren. Esto significaba que en la práctica la zona salvaje de la isla debía ser bastante más extensa que la zona habitada. La extensión total de la isla debía de dar la sensación de que no pudiera ser recorrida en un día,
y de que resultase relativamente fácil perderse entre sus bosques y desfiladeros incluso para los propios residentes. A su vez, la aldea no podía ser demasiado pequeña. La persistencia de una comunidad a lo largo de varias generaciones implica la existencia de distintas familias y grupos, lo que en términos de diseño implica a su vez que debe de haber un buen número de viviendas y demás construcciones en la aldea, lo que a su vez causaba que, debido a las razones que ya hemos mencionado, las áreas salvajes de la isla debían de ampliarse en proporción. Al final, he de decir que quedé bastante satisfecho tanto con la extensión relativa como la localización de las distintas masas montañosas, forestales, acuáticas y residenciales, conformando entre todas un conjunto variado y que genera esa sensación que a todos nos encanta cuando vemos una localización interesante en una historia de aventuras. Esa sensación de querer estar ahí, de explorar de arriba abajo, de perdernos entre esos senderos sinuosos y descubrir todos los misterios que allí aguardan. Y aunque todavía no considero que esta sea la versión definitiva y es posible que agregue o quite cosas o las cambie de lugar, la verdad es que por ahora estoy bastante contento con el resultado. Y bueno, ya para cerrar el vídeo, que tampoco es plan de que se alargue demasiado, hablemos brevemente de los diferentes grupos que habitan la isla. En orden de antigüedad, podríamos decir que existen principalmente tres grupos diferenciados. Por una parte, existe un culto conformado por seres de una raza de aves antropomorfas en decadencia que se consideran a sí mismos los residentes originarios de la isla, y que gobiernan en mayor o menor medida todo lo que en ella ocurre, aunque en realidad su relación con el resto de habitantes es más bien nula, ya que generalmente permanecen recluidos en su templo y rara vez se dejan ver en el exterior. En su lugar, suelen convocar a aquellos miembros de la comunidad que actúan como líderes designados por ellos mismos, asegurándose de que el resto de residentes de la aldea acatan las normas del culto, estudian su cultura y realizan una serie de rituales específicos. Formar parte de dichas prácticas impuestas por el culto forma parte de un pacto que los habitantes de la aldea aceptaron en el momento en que llegaron a la isla de Arindal, y negarse a cumplir dicho pacto conllevaría el riesgo de ser desterrado a las tierras inferiores. Sin embargo, y a pesar de que, como ya hemos dicho, parte del pacto conlleva aprender ciertos aspectos de las tradiciones y culturas de dicha raza, lo cierto es que gran parte de su origen y conexión real con la isla permanecen como un misterio, debido al alto grado de secretismo y control de la información por parte del culto. Muchos sospechan, de hecho, que quizá no sean unos residentes tan antiguos como dicen ser, y que ni siquiera ellos conocen los secretos más ocultos de la isla, y que sus rituales y costumbres no consisten más que en una puesta en práctica de sus propias interpretaciones a partir de los restos de una cultura muy anterior. Por otra parte, la mayoría de los habitantes de la aldea está compuesta por humanos y, en menor medida, representantes de otras razas que llegaron a Arindal hace aproximadamente 4 generaciones, buscando refugio y un lugar en el que comenzar de nuevo al huir de las cruentas guerras que en aquella época tuvieron lugar en las tierras inferiores. El hallazgo de una isla flotante y completamente aislada fue un hecho completamente fortuito después de que los exiliados se hicieran a los cielos en caravanas de pequeñas aeronaves. Porque sí, evidentemente también hay barcos voladores en Sincrail. ¿Qué esperabas? Aceptar las condiciones y exigencias del culto no supuso un impedimento alguno tras el milagro que fue encontrar aquella tierra de ensueño, habitable, fértil y segura, o al menos eso es lo que ellos pensaron. El último grupo en llegar fue una familia de 4 miembros, padre, madre, un niño pequeño y una niña que nació en el mismo momento en el que la pequeña aeronave en la que viajaban se estrelló en la isla en medio de una tormenta. Años más tarde, esa niña y su hermano no mucho más mayor se convertirán en los protagonistas de nuestra historia. En próximos vídeos seguiremos profundizando en los aspectos culturales de la isla, el culto y sus rituales y la vida en la aldea, y veremos localizaciones de las que no hemos hablado todavía, ya que la isla flotante de Arindal no consta únicamente de las áreas que hemos descrito en su superficie, sino que además posee toda una red de túneles y laberintos subterráneos que se adentran en lo más profundo del corazón de la isla, donde sus secretos más oscuros aguardan a aquellos que se atrevan a desentrañarlos. Por cierto, el nombre de Arindal se lo escuché al grandísimo Luis Ángel de Benito en su programa Música y Significado, en un episodio dedicado a hablar de algunas de las primeras obras y menos conocidas de Wagner. Arindal es el nombre de la tierra de la que procede el príncipe que protagoniza la novela Las Hadas, y cuya adaptación a la ópera resulta que fue el primer trabajo que le encargaron a Wagner. En el momento en el que escuché el nombre me pareció perfecto para la primera localización de mi historia de fantasía, así que lo robé. A los que os guste la música clásica como a mí, os recomiendo encarecidamente el programa de Música y Significado, si todavía no lo conocéis. Los episodios están disponibles de forma gratuita en formato podcast, tanto en la web de RTV como en las distintas plataformas como iVoox. A mí me acompaña en muchísimas de mis sesiones de dibujo y siempre es un auténtico placer trabajar mientras escucho algunas de las piezas musicales más bellas que el ser humano haya creado, acompañadas de las intervenciones, siempre muy didácticas, del bueno de Luis Ángel. Permita a la Virgen, pongas tu querer. Entiende desprecio, regalos te dé, regalos te dé. Bueno, disculpad un poco mi acento andaluz y ustedes disimulen.
¿Sabéis algo raro de mí que he descubierto hace poco? Resulta que he trabajado tanto haciendo pixel art para clientes a lo largo de los últimos años que a veces me resulta más cómodo perfilar los últimos detalles de una ilustración usando un pincel de pixel art. De hecho, si lo pensamos, una ilustración, aunque tenga una resolución elevada, no deja de estar compuesta por píxeles que, debido al gran tamaño del archivo, el ojo no llega a apreciar. Pero lo más raro de todo es que estoy tan, pero tan acostumbrado a hacer pixel art que todo lo que me estáis viendo hacer en este momento lo estoy haciendo con el ratón, ya que me daba pereza cargar el lápiz digital. De verdad, si es que cuando os digo que no vais a encontrar un artista más versátil para vuestro proyecto de desarrollo de juego indie, no lo digo por decir. Y si lo encontráis, os devuelvo el dinero. A ver, voy a apuntar aquí que no se me olvide borrar eso cuando edite el vídeo. Es que te vienes arriba, Germán, y luego pasa lo que pasa y otra semana que no comemos. Pues gente, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Válgame el Señor San Pedro, Nuestra Señora me valga. Y ustedes disimulen. De verdad, que a quien le diga que estoy detallando una ilustración de alta resolución con un pincel de pixel art y utilizando el ratón, que me toman por loco. Y con razón. Y ustedes disimulen.